Buenas tardes, profesor. El día de hoy presentaremos nuestro trabajo final, eligiendo como tema el terrorismo, y como tema principal, el terrorismo en el Perú en el siglo XX. Los integrantes en este grupo son José Manuel Guerrero, Jennifer Fernanda Sánchez y Adrián Santiago. El terrorismo en el Perú surgió debido a las grandes desigualdades sociales y económicas, incluyendo la exclusión de las zonas rurales y andinas. Estas condiciones fueron aprovechadas por movimientos radicales como Sendero Luminoso y el MRTA. Según Andrés Medrano, estos movimientos se crearon con la finalidad de generar desorden y descontento, teniendo el apoyo de las poblaciones que fueron excluidas. Las semanas donde se aborda el tema son en la semana 10, en el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. En el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, la reforma agraria, que distribuyó tierras entre campesinos e indígenas, no tuvo un aumento significativo en la producción agrícola, conllevando un estancamiento económico y aumentando la inflación y el déficit fiscal, empeorando las condiciones de vida de las personas. En este contexto, movimientos como Sendero Luminoso capitalizaron el resentimiento y el temor que tenían las personas, aumentando así sus miembros de su movimiento. En la semana 11, en la crisis económica de los 80, a inicios de la década de 1980, el modelo corporativo peruano se encontraba pasando por una grave crisis, con un aumento de la deuda externa dificultando el desarrollo. La inflación y el desempleo empeoró la situación de la población, generando desesperación entre ellos. El gobierno intentó controlar los precios y los salarios, lo que eventualmente llevó al fracaso. En este ambiente de crisis económica, donde la población se encontraba desesperada, movimientos como Sendero Luminoso aprovecharon en buscar apoyo en la población y el reclutamiento de nuevos miembros. Y en la semana 12, la lucha contra la subversión. En los años 80, el Perú se enfrentó contra una amenaza interna con la irrupción de movimientos como Sendero Luminoso y el MRTA. Sendero Luminoso, con ideales maoístas, inició la insurgencia armada aprovechando la crisis económica y la ineficiencia del Estado. Por otro lado, el MRTA, con ideologías socialistas cubanas, inició la lucha armada con la toma de rehenes y el secuestro de civiles como tácticas. Ambos grupos aprovecharon la debilidad del Estado y la inestabilidad política para ir ganando terreno poco a poco y apoyo en diversas partes del país. En este contexto de crisis económica y políticas fallidas, generó el terreno perfecto para que surgieran movimientos terroristas en el Perú. Causas y consecuencias. Como causa del terrorismo en el Perú tenemos a las desigualdades sociales, económicas, junto a una crisis económica y política. Según Rómulo Gutiérrez, las profundas desigualdades sociales y económicas jugaron un papel fundamental. Las zonas rurales y andinas estaban históricamente marginadas, enfrentando condiciones de pobreza extrema y falta de acceso a servicios básicos. Esta exclusión generó un caldo de cultivo de descontento social durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Entre 1968 y 1980 se implementó una reforma agraria con la intención de redistribuir tierras a campesinos y comunidades indígenas. Sin embargo, esta reforma no logró aumentar significativamente la productividad agrícola ni mejorar las condiciones de vida de estos grupos. Las cooperativas agrícolas, que eran componente central de la reforma, fracasaron en su gestión y eficiencia, exacerbando el descontento en estas regiones. Esto estuvo marcado por una grave crisis económica. El país se encontraba en una situación insostenible con una creciente deuda externa, inflación descontrolada, alto desempleo y una pobreza en aumento. Por lo que los sucesivos gobiernos intentaron manejar la crisis mediante ajustes estructurales y controles de precios y salarios, pero estos esfuerzos generalmente fracasaron y empeoraron la situación. Este ambiente de crisis y fallos políticos creó un terreno fértil para un surgimiento de movimientos subversivos que capitalizaron la desesperación de la población. Como consecuencias finales tenemos la influencia ideológica radicales que fueron crucial. En eso estuvo Sendero Luminoso, de orientación maoísta, promoviendo la lucha armada como medio para
destruir el Estado peruano y establecer una sociedad comunista. Por su parte, el MRTA, influenciado por la Revolución Cubana, también buscaba el socialismo a través de la lucha armada, empleando tácticas como secuestros y tomas de rehenes. Estos movimientos encontraron apoyo entre las poblaciones más afectadas por la crisis económica y política y fallidas del Estado. Muy buenas noches, señorita Judith. El día de hoy le voy a hacer una entrevista sobre el terrorismo. Como estoy informada, usted ha sido estudiante en el año 1988 en la Universidad de La Cantuta. Así que le voy a hacer dos preguntas que es del terrorismo. La primera pregunta es, ¿qué cambios hubo en tu vida cotidiana en la época del terrorismo? Buenas noches, señorita Fernanda. En primer lugar, agradezco la entrevista que me está realizando. En cuanto a la pregunta, el cambio que hubo en mi vida personal fue que creó en mí el temor, la inseguridad, el miedo de salir a las calles, porque realizaban actos de violencia. En la universidad, como estudiante, hubo personas que trataban de convencernos para pertenecer a sus grupos, los cuales estaban equivocados. Muchas gracias, señorita Judith, por darme esta entrevista contestando las dos sobre el tema. Ya. Muy buenas noches, señor Raúl. El día de hoy le haré una entrevista sobre el terrorismo. Como estoy informada, usted ha sido estudiante en la Universidad de La Cantuta, en el cual le voy a hacer dos preguntas sobre el terrorismo. La primera pregunta es, ¿qué cambios hubo en tu vida cotidiana debido a la amenaza del terrorismo? Buenas noches, señorita Fernanda. Sí, exactamente. En el año 1990 cursaba el primer ciclo en la Universidad Enrique Comadre de La Cantuta, en la Facultad de Educación Física. El cambio en mi vida cotidiana fue de manera rotunda, ya que fue una intranquilidad para los alumnos. Teníamos temor, teníamos miedo de ir a la universidad porque las clases eran diarias, y pudimos notar que el Sendero Luminoso había copado la Universidad de La Cantuta. Y para nosotros, para mí y para mi familia, fue un clima de zozobra en esos tiempos, señorita Fernanda. Muchas gracias por contestar la primera pregunta. Formulación de conclusiones. El Estado peruano enfrentó principalmente el problema del terrorismo a través de estrategias militares y políticas, el cual fue la forma adecuada para enfrentar este problema, teniendo éxito y también dejando consecuencias por el acontecimiento de la respuesta militar, ya que fue fundamental en la lucha contra los grupos terroristas como Sendero Luminoso. Se llevaron a cabo operaciones militares intensivas. La captura de líderes clave como Abimael Guzmán debilitó las organizaciones terroristas. La alternativa de solución para enfrentar de manera efectiva el terrorismo y prevenir su surgimiento es proponer una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo social y respeto a los derechos humanos, implementando políticas que promuevan el desarrollo económico sostenible y la inclusión social en las zonas rurales y andinas, mejorar la educación, los servicios de salud y la infraestructura, asegurando que las políticas y medidas de seguridad respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho. También que la seguridad, el desarrollo socioeconómico y el respeto a los derechos humanos podría ofrecer una solución agradable y justa, contribuyendo a la paz y estabilidad del país. Como ideas de la sección 3 tenemos las siguientes. Desigualdades sociales y económicas. Las zonas rurales y andinas del Perú sufrían una marginación histórica que caracterizaba por la pobreza extrema y la falta de acceso a servicios esenciales, lo que fomentó un profundo descontento social. Como segunda idea tenemos la reforma agraria. La reforma agraria, si bien fue impulsada durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada entre 1968 y 1980, lo que no logró aumentar la productividad agrícola ni mejorar las condiciones de vida, exacerbando la insatisfacción en las áreas rurales.
Como tercera idea tenemos la crisis económica, ya que Perú enfrentó una crisis económica severa marcada por una creciente deuda externa, una alta inflación, desempleo y pobreza, lo que profundizó el malestar social. Como última idea tenemos las influencias ideológicas radicales, ya que por si bien ciertos movimientos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, influenciados por ideologías maoístas o socialistas, capitalizaron la desesperación generada por la crisis para promover la lucha armada.